Ahora nos vamos a ir en un enlace vía Zoom con Modesto Montoya, integrante del equipo técnico de Perú Libre. Bienvenido, señor Montoya, como siempre, a Las Cosas por su Nombre. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por atendernos, como siempre. Bienvenido. Yo le quería preguntar, ¿qué le parece lo que ha dicho Keiko Fujimori después, no solamente la conferencia de prensa referente a este fraude en mesa, sino después todos sus voceros y las personas que acompañan esta denuncia, que cada vez parece hacerse más fuerte, con más resonancia, hablando de un fraude? Ellos tratan de no involucrar a los organismos electorales, pero en realidad lo que queda es la palabra fraude. Ahora invocan una marcha y ¿le parece desproporcionada, sin justificación? ¿Cómo usted analizaría esta denuncia? Bueno, efectivamente me parece es un despropósito hacer ese tipo de anuncios, porque si hay problemas que ellos consideran existentes, pues tiene que hacérselas de acuerdo a las normas, de acuerdo a los conductos regulares. Y esto me hace recordar desafortunadamente a los eventos que se vieron en Estados Unidos cuando el señor Trump, un poco la misma tendencia de la llamada derecha, quiso desconocer y provocó disturbios. Me parece que es irresponsable este tipo de actitudes, ¿no? En este momento, bueno, yo el día de ayer entrevisté al señor Luis Galarreta, que es el vicepresidente, va como candidato de vicepresidente de Fuerza Popular. Y él dijo que los comunistas estaban acostumbrados a robarse los votos en diferentes elecciones. Entonces, daba por sentado de que había una maquinaria para robarse los votos en varios países, incluido el Perú. Bueno, desde que nosotros los científicos que nos unimos a Pedro Castillo, lo hicimos, en gran parte fue porque observamos de la parte de Fuerza Popular que siempre estaban haciendo campañas basadas en mentiras, ¿no? Mentiras, algunas bastante exageradas, grotescas, yo diría. La más grotesca de las cuales, lo dije ya antes en la entrevista, fue cuando Keiko Fujimori en Santa Mónica decía que Pedro Castillo iba a estatizar los kioscos y las tiendas. O sea, esa es una mentira, pues, muy grande. De modo que las mentiras... ¿Dijo eso Keiko Fujimori, los kioscos? Yo no recuerdo eso. Bueno, usted puede ver la grabación del discurso que dijo en Santa Mónica. Lo puede ver allí. En la puerta. Escuchar. Lo voy a ver. Y en la puerta, y ahí lo puede yo. Me sorprendió, pero ya desde antes, ¿no? Decía que con Pedro Castillo la gente va a sufrir igual que en Venezuela, que la gente se va a ir. O sea, una cantidad de mentiras tan grande que muchos científicos comprendieron que estaban ante una mentira muy grande, y eso también formó en una parte pequeña, ¿cierto?, la convicción de que no podíamos seguir esa resonancia, y se opusieron a ello. Y creo que, bueno, también se dijo que los que son comunistas, que Pedro Castillo era comunista, marxista, leninista. Los que conocemos a Pedro Castillo sabemos perfectamente que él no es ni comunista ni marxista, más bien él es un rondero que ha luchado contra el terrorismo. O sea que ese tipo de mentiras, que ya es una costumbre, y además, por supuesto, esas ofertas de dinero para la gente aprovechándose de la necesidad, me hace mucho recordar a cuando el señor Acuña por 10.000 soles le quitaron la posibilidad de competir. Usar ese tipo de argumentos me parece que no son muy democráticos, son utilizar los impuestos, los recursos del Estado para hacer ofertas electorales. De modo que
en esa línea, me parece que lo que están haciendo ahora, hay una coherencia de comportamiento, ¿no? Muy bien, yo no voy a discutir con usted porque yo sé... el miedo, en todo, en lo legal, etcétera. De modo que esperemos pues que pronto esto se resuelva lo más pronto posible, en realidad, para evitar que la gente un poco se preocupe y comience a molestarse como es natural. Yo no voy a discutir con usted con el tema de Cerrón porque ya hemos hablado varias veces de eso y usted ha dejado claro que su percepción es que Cerrón no interviene en las cosas del partido. A mí todavía no me queda tan claro. Voy a ser bien sincera. No he dicho eso. El Cerrón es secretario del partido Perú Libre, ¿no? Pero el candidato a la presidencia es Pedro Castillo. Son dos roles totalmente diferentes. Es como, yo le hice la comparación, ¿no?, entre el señor Luna, que es también dirigente del partido Podemos, y el señor Urresti, que era el candidato a la presidencia. Bueno, o sea que son dos cosas diferentes, pero lo que está clarísimo es que desde que hemos escuchado a Pedro Castillo, su discurso es demócrata, que está luchando para que haya más justicia, para que haya ciencia, tecnología en el país. Eso es lo que ha convocado a muchos científicos, ese es el discurso. Seguramente ya se ve claramente que en la segunda vuelta también dice lo mismo, y es natural que la gente crea en ese discurso. No ha tenido en ningún momento discurso marxista, leninista, comunista. Él más bien lo ha negado y ha sido enfático. Nosotros lo creemos, le creemos a él, y por eso que... Pero Cerrón, el dueño del partido, sí. El partido que lo arropa a Pedro Castillo. No, los que lo arropan, no. En realidad los que rodean a Pedro Castillo son, como usted ha podido notar, científicos de muy alto nivel, a que residen en el Perú, residen en el extranjero. Ya he recordado, por ejemplo, que el más grande matemático que ha sido entrevistado por los canales del mundo, que es Harald Helmut, está con él. Un gran científico de renombre internacional, Leandro Saavedra, doctor en matemáticas en París y doctor en economía en Columbia, está con él. O sea, le puedo mencionar muchos nombres. Esos son los que rodean a Pedro Castillo. Y obviamente, seguramente al señor Cerrón tendrá otras personas que están con él, pero nosotros estamos siguiendo el liderazgo de Pedro Castillo, un hombre honesto, de origen agricultor, que vive de su trabajo agrícola y también de maestro. En fin, esto es claro, lo han reconocido los observadores internacionales, los que han buscado su vida. El expresidente Mujica de Uruguay también ha conversado con él, de modo que para nosotros no cabe duda. El señor Cerrón es secretario general de Perú Libre, y Pedro Castillo es el candidato a la presidencia y quien va a ser el que gobierne, porque de acuerdo a la ley peruana, a las normas peruanas, el que gobierna no es el secretario general de un partido, sino el candidato. Muy bien, yo quería saber ya sobre la coyuntura, dos cosas bien puntuales. Va a haber hoy día una audiencia en los jurados electorales especiales para ver la impugnación de los votos. Ustedes, como Perú Libre, van a contratar a abogados para estar vigilando los votos de Perú Libre. Una pregunta. Y la segunda pregunta, el candidato Pedro Castillo va a hacer una invocación más clara, más contundente para que los simpatizantes de Perú Libre no se expongan en las calles. Yo criticaba que Fuerza Popular haga un llamado para salir a las calles, pero también los simpatizantes de Perú Libre están en las calles. Y estamos, usted no lo puede negar, estamos en una pandemia. Estamos en una pandemia. Usted se acaba de vacunar el día de ayer y lo felicito porque todos necesitamos estar inmunizados. Qué bien, y cada persona inmunizada me alegra el alma, pero no podemos estar en las calles, y están. Y no lo escucho a Pedro Castillo decirles, por favor, quédense en sus casas, esperemos, respetemos los resultados electorales. Esas dos preguntas, si es que ya tienen abogados para, siguiendo
las normas electorales, estar hoy día en el jurado especial electoral y sobre las marchas? Bueno, en primer lugar, la parte que usted está mencionando en la primera pregunta, lo ve el responsable, el personero, ¿no?, electoral. Yo sé que tienen abogados, pero no conozco los detalles, ¿no? No estaba en mi campo. Yo estoy participando en el equipo técnico, en la parte de ciencia y tecnología, que nos parece súper importante porque Sí, claro. no hay país que se haya desarrollado sin ciencia. Respecto a la segunda, efectivamente es lamentable que ocurra estas perturbaciones debido justamente a que los candidatos no se ponen de acuerdo en reconocer las cosas, las impugnaciones y los otros eventos que usted está señalando o ha señalado, pues eso tendría que ver la justicia, pero no habría por qué estar convocando a esta situación. Ambos deberían conversar y ya reconocer, digamos, lo que ha sucedido. Los matemáticos del grupo técnico de Pedro Castillo han hecho un análisis muy claro, ya desde hace 2 días. Ha mencionado que más o menos las tendencias son correctas, no hay por qué asustarse lo que está pasando. Un poco poner duda en eso, bueno, tienen derecho, pero no debería promoverse, digamos, estas protestas públicas que son muy peligrosas para la salud. Las tendencias que ustedes sacan, los números que ustedes tienen, es que ya es irreversible lo que estamos viendo. Eso es lo que dicen los matemáticos, pero claro, obviamente siempre hay posibilidades. Esos análisis se hacen solamente con los datos de la OMPE, ¿no? Usted sabe que hay por regiones. En Cusco, por ejemplo, hay todavía unas 153 actas que no están procesadas. Ya el extranjero ya terminó. Se esperaba que Estados Unidos hubiera, pues, qué sé yo, 80% de participación. Ha habido la tercera parte. En Europa, la esperada tendencia mayoritaria para Keiko no fue tanto. Y, por supuesto, haciendo un cálculo de las actas que faltan, no debería haber sorpresa. Eso es lo que... Pero claro, lo que es cierto, esas son las tendencias matemáticas. Pero claro, es obviamente para comprobar esto, la ciencia nos dice que hay que contarlas pues realmente, ¿no? De modo que no tendríamos nosotros, en todo caso, Perú libre. De Pedro Castillo está optimista, pero lo que no estamos contentos es por esta situación que ha generado Fuerza Popular, que con sus dudas, que nos hace recordar, repito, a lo que ocurrió la última vez, la vez pasada, y ahora también con el señor Trump. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces estaremos atentos hasta que se cuente el último voto. Muchas gracias, señor Montoya, por estar aquí en Las Cosas por su Nombre, y espero tenerlo más adelante.